Ya que nosotros hemos aprendido los comandos básicos para poder hacer uso de Git, ya estamos listos para seguir con el concepto de lo que son las ramas. Y esto nos va a servir bastante para trabajar en equipo, haciendo ya directamente uso de los comandos a través de las ramas. Imaginemos que estamos escribiendo un libro. Al inicio en un libro es de la Guerra de las Galaxias, es una historia que me estoy inventando, pero aún no está bien estructurada esta historia. Entonces yo voy a empezar con una hoja en blanco. Sin embargo, después de escribir ya algunas páginas, nos damos cuenta que hay dos posibles direcciones para esa historia. La primera de ellas es una historia sobre la Guerra de las Galaxias, pero digamos que se enfrentan contra seres de un nuevo planeta que se ha encontrado. Y la segunda historia, en cambio, es algo similar, pero ahora en vez de enfrentarse a seres de otra galaxia, la idea es que había seres viviendo dentro de del mismo planeta. O sea, entonces hay dos posibles historias. Este es el inicio o la introducción del libro. A partir de esta introducción, nosotros nos identificamos dos posibles historias. Entonces debemos decidir cuál de las dos va a ser la mejor historia. Entonces aquí lo que tenemos que crear es un nuevo flujo de trabajo, una nueva rama dentro de nuestro libro, para que cada una de esas direcciones que nosotros tenemos o de esas ramas sea la que nosotros en algún momento necesitemos probar para ver cuál es mejor. De esta forma nosotros podemos editar, podemos crear o experimentar sin necesidad de alterar el flujo principal de trabajo de nuestro libro, de nuestro proyecto. Ahora, nosotros decidimos explorar una nueva historia, una de las dos, escogemos entre ellas. Entonces vemos que ya cada una de estas nuevas historias se están empezando a redactar. Un miembro del equipo comienza a redactar la primera historia y otro miembro del equipo comienza a redactar la otra historia. Pero si alguna de esas historias me agradó, digamos que me agradó la primera historia, la de aquí, la segunda historia no fue tanto de mi agrado, aunque ya la he escrito, ya la leí, ya la revisé y digo, bueno, sí está interesante. Pero la primera historia que otro miembro del equipo comenzó a redactar, resulta que esta fue la que más me llamó la atención. Lo que yo tengo que hacer entonces es unirla en una sola historia. Con la historia que íbamos comenzando acá, generamos dos nuevas, pero la primera fue la que más me llamó la atención. Comenzó a escribirse, me gustó esa historia y la uní a la historia principal. Con esto ya podemos tener una sola historia y ya va a seguir una coherencia correctamente. Pero digamos que si no nos gustó el resultado de ninguna de las historias, regresemos acá, no me gustó el resultado de ninguna de las historias, entonces la idea sería volver a la rama principal, a la rama original y seguir escribiendo incluso sin perder las otras ramas. Incluso puedo dejar creadas de estas dos, pero no me gustó ninguna de las dos y continúo yo con mi rama principal acá. Entonces yo podría continuar escribiendo desde donde me quedé anteriormente y ya no tomo en cuenta lo que me he hecho anteriormente los otros miembros del equipo. Entonces son cosas que nosotros podemos ir trabajando a través de las ramas en Git. Cuando nosotros creamos un repositorio en Git, tenemos una rama así. En este caso, la rama que nosotros creamos, si se dieron cuenta, cuando escribimos el comando git init, generamos una rama llamada main o master, dependiendo de la actualización de su Git que tenga. Según los últimos estándares de Git, estamos utilizando main como nombre principal del flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo va a ser la versión más reciente, la más estable de nuestro proyecto. En general, es la que normalmente utilizamos para llevar nuestro producto a producción. Podríamos realizarlo como la analogía del libro que les decía que estamos escribiendo. Entonces, la rama main va a ser el libro principal. Y luego nosotros si queremos experimentar, queremos contar una nueva historia, si estamos dentro de GitHub, entonces tenemos que crear una nueva rama. Y ahí a esa nueva rama le podemos asignar un nombre. En este caso la rama se llama Develop. Y cuando ustedes ya hayan terminado de escribir todo el código, ya nosotros podemos fusionar o incorporarla a la rama principal y así tendremos ya un solo proyecto. Entonces vamos generando un flujo de trabajo. Ya nosotros ahora sí podemos ir llevándolo al código. Supongamos que estamos trabajando en un sitio web. Tenemos nuestra rama principal, la que contiene nuestra versión más actualizada.
y la que está desplegada en producción de nuestro sitio web, pero necesitamos una nueva función. En este caso va a ser una sección de contacto. En lugar de hacer esos cambios y en lugar de agregar esta nueva sección al código en la rama principal, lo que vamos a hacer es crear una nueva sección, una nueva rama donde diga agregar contactos. Entonces, esta sección de contactos que nosotros vamos a ir creando, la vamos a ir trabajando, pero sería desde otro miembro del equipo que va a estar encargado de trabajar de lleno en esa rama. ¿Sí? Y al final, pues obviamente que esa persona termina de hacer el diseño del formulario, pues el usuario que tiene los privilegios, el administrador que está en la rama principal, él decide fusionar. Él va a hacer ya la fusión a la rama principal, a la rama main, e incorporar a mi proyecto ya el formulario de contactos. ¿Por qué debemos utilizar la rama? El utilizar las ramas nos permite trabajar de forma segura y organizada, y nosotros podemos ir aislando los cambios de nuestro flujo de trabajo principal. De esta forma nosotros podemos asegurar de reducir ciertas afectaciones en la estabilidad del proyecto. También nosotros podemos trabajar en diferentes funcionalidades simultáneamente, ya que podemos tener ramas diferentes para cada funcionalidad que estemos haciendo y simplemente podemos navegar entre cada una de ellas en caso de ser necesario. También nosotros podemos trabajar con ramas que nos facilitan facilidades de trabajo en equipo para cada desarrollador. Así cada desarrollador va a tener un área de trabajo aislada y de esta forma no vamos a tener que sobreescribir el trabajo de otros compañeros. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros no utilizamos ramas y trabajamos en la rama principal? Alguien hizo el formulario de contactos, pero resulta que alguien estaba trabajando también en una sección similar dentro del mismo código y sin querer fusionó los archivos y borró el código de mi otro compañero. Entonces son cosas que pueden darse. Para solventar esto, generamos las ramas, cada quien trabaja por individual en su propia rama y al final se revisan los códigos y se fusiona a la rama principal y generamos ya nuestro proyecto de manera más adecuada, más funcional, más organizada. Vamos a ver entonces cómo debemos crear las ramas. Para nosotros ir creando ramas, vamos a utilizar un comando llamado switch. Este comando nosotros lo vamos a generar git switch -medio y la letra C. Esto nos va a permitir crear una rama git switch -c y el nombre de la rama, y con eso ya tenemos una nueva rama creada. Y este comando genera un nuevo flujo de trabajo a partir de la rama en la que estamos actualmente. La rama en la que generalmente nos encontramos siempre al crear un proyecto es la rama main, y ya con una nueva rama creada nosotros vamos a poder en esa rama contener todos los cambios solo de esa rama. No vamos a ver los cambios de la rama main. Para ver los cambios de la rama main tendríamos que pasarnos a la rama, ejecutar un git log o un git status e ir revisando qué cambios se tienen en esa rama. Entonces yo tendría que saltar de ramas para poder ir visualizando los cambios que están en cada rama. Entonces, para empezar a trabajar con esto, vamos a dirigirnos a nuestra consola. Cuando yo ingreso aquí, resulta que aquí me va a aparecer este texto, git, y dice main. Quiere decir que ese es un repositorio de git. He ingresado a la rama main. Ahora, yo quiero o necesito crear una nueva rama. Para nosotros crear una nueva rama, como les había mencionado, primero debo verificar si en ese proyecto ya hay creadas nuevas ramas o aún no han sido creadas esas nuevas ramas. Entonces, para verificar qué ramas están creadas dentro de un proyecto, debo ejecutar el comando git branch. Y aquí me va a aparecer una lista de todas las ramas que están creadas actualmente en mi proyecto. En este caso, solo yo tengo creado una, que dice la rama main. La rama main, recordemos, es la rama principal, en la que generalmente se crea por default cuando iniciamos un proyecto, ¿sí? O la rama master, en este caso main. Vamos a crear una nueva rama. El comando para nosotros poder crear una nueva rama es git switch -medio c espacio, y aquí vamos a escribir el nombre. En este caso nosotros especificamos que se va a llamar develop. Presiono enter, hay un error. Switch sí se utiliza para crear nuevas ramas, pero este comando de aquí es un comando actual. Si tenemos una versión antigua de nuestro Git, el comando switch no va a ser reconocido. Es uno de los problemas que a veces solemos tener cuando no actualizamos el Git. Si alguien tiene ese error de que no pudo crear con
el comando git switch y el nombre de la nueva rama, vamos a utilizar el comando git checkout. La nueva rama se va a llamar develop. Enter y veamos si ahí funcionó. Cualquiera de los dos comandos ustedes lo pueden utilizar para crear la rama. Y si se fijan, aquí dice git y ya estoy en la rama develop. Si yo ubico aquí un git branch, podemos darnos cuenta ahora que nosotros estamos con dos ramas. Entonces ahí ya dependerá qué rama van a utilizar ustedes para ir trabajando en los proyectos. Si nosotros por algún motivo necesitamos pasar de la rama develop a la rama main, nosotros también podemos hacer esos saltos entre las ramas. Lo único que tendríamos que ejecutar es el comando git checkout. Lo que voy a ubicar aquí es directamente el nombre de la rama. ¿Ya? Y acá ya me dice que me pasé a la rama main. Hagamos un git branch. Sí, correcto. Estando dentro de la rama main, vamos a eliminar la rama develop. Git branch menos de develop. Y ahí sí, me dice que la rama ha sido eliminado. Ponemos un git branch. Ya me aparece solo la rama main. Cada rama tiene un nombre que la identifica. Y al igual que al elegir un mensaje en el commit, nosotros debemos tener en cuenta que algunas cosas antes de asignarle un nombre a nuestra rama. Imaginen que en algún punto nosotros necesitamos o vamos a tener que navegar o irnos a otra rama, ya que nosotros hemos ido agregando. En algún punto ustedes van a necesitar de esa rama en la que está agregada, digamos la rama principal, van a necesitar listar los nombres de su rama. Y se van a encontrar algo como rama 1, rama 2, rama 3, rama 4. Nosotros, en caso de tener eso, no vamos a tener ni la más mínima idea de cuál es la rama que necesitamos. Y por eso es que nosotros necesitamos tener un nombre que sea bastante descriptivo, que nos permite identificar fácilmente los cambios que hay en cada rama. Y obviamente debemos mantener nombres cortos y concisos. También deben tener un sistema de manejo de tareas. Por ejemplo, en una empresa, cuando trabajen desarrollando software en este caso, en estas empresas suelen tener software como Jira, por ejemplo, que es un software para lo que es el manejo de las actividades, los procesos que se genera para hacer un seguimiento en el desarrollo de software. Y generalmente ahí se incorporan nombres a cada una de las tareas. Quienes han leído un poco sobre metodologías ágiles del desarrollo de software, pues recordemos que nosotros generamos las llamadas historias de usuario. Y cada una de las historias de usuario van a tener nombres específicos. Esos nombres que les damos nosotros a las historias de los usuarios generalmente se le va a asignar a la rama. Y con eso nosotros ya vamos a saber quién tiene asignado esa tarea o esa historia de usuario dentro de GitHub en función al nombre de la rama. Y como en GitHub también nosotros podemos asignar a una persona en específica para que trabaje dentro de esa rama, en metodologías ágiles también la historia de usuario se le asigna a una persona para que trabaje directamente en esa historia de usuario. Entonces va ligado directamente a GitHub en el desarrollo de software. Esto nos permite a nosotros tener un historial limpio y fácil de poder entender, al igual que en los mensajes del commit. Entonces, cuando estamos en un proyecto personal, siempre debemos establecer ciertos estándares, sus propios lineamientos y debemos seguirlos de esa forma para poder tener un historial de versiones correctamente ordenado. Ahora que sabemos ya crear las ramas y sabemos nombrar correctamente, lo siguiente sería cómo o cada cuánto nosotros deberíamos ir creando ramas. Como regla general, lo que yo les podría mencionar es que deberíamos crear una rama cada vez que nosotros vamos a realizar un cambio en nuestro código. Este cambio puede ser agregar alguna nueva característica, solventar algún problema o algún error, realizar algunas pruebas o algunos experimentos, cambios en las estructuras del proyecto o cuando hablamos de un entorno local, generalmente generamos nuevas ramas para cada tarea o para cada historia de usuario que nos van a asignar. Y debemos poder identificar cuáles son las ramas que ya están listas, las que están creadas, cómo podemos trabajar dentro de ellas y cómo podemos navegar entre cada una de estas ramas. Recordemos que el comando git switch "-c" crea una rama, pero si le quitamos ese "-c", lo que va a hacer es transportarnos a otra rama. Y si ustedes tienen algún cambio en una rama del trabajo, esto de aquí no se va a perder. Si ustedes ya modificaron algo y se cambiaron a otra rama, pues esos cambios que tenían en la rama anterior, eso no se va a perder, van a quedar intactos y lo que va a suceder es que se van a ir a otra rama con otro proyecto que se está desarrollando y ustedes lo pueden descargar o visualizar qué es lo que está haciendo la otra persona dentro de esa rama.
Por ejemplo, nosotros podemos estar en este momento en nuestra rama main. Ese es el estado actual de nuestra área de trabajo en el repositorio. Y después nosotros podemos ejecutar el comando git switch develop, y esto lo que va a hacer es cambiarnos hacia el área de develop. Básicamente ese apuntador que nos está mostrando directamente qué es lo que hay dentro de esa área va a estar en la última versión de develop. En otras palabras, si yo de la rama main estoy aquí y me cambio a la rama develop, y en la rama develop ya hay varios commits que se han ido generando, pues al momento de cambiarme lo que va a hacer es llevarme a la última modificación, al último estado de esa rama. Entonces, claro que después yo puedo hacer con un git log, visualizar el historial de todos los commits que se hizo y puedo ir navegando entre versiones después. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo me cambio de una rama a otra, al cambiarme lo que hace es llevarme directo a la rama más actualizada, a la última rama en donde se hizo el último commit. Vamos a revisar un ejemplo de esto. Aquí, switch, no sé, de esta forma. Aquí a mí me va a marcar el error porque estoy en una versión antigua de Git. Por ese motivo me genera esto de aquí. Ahora entonces lo único que nosotros vamos a hacer es ejecutar git checkout -b develop. Y ahí ya tenemos creado la nueva rama develop. Y recordemos que con el comando git branch vemos todas las ramas que nosotros tenemos disponibles. Yo les mencionaba anteriormente que cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto grande y seguimos por una nueva rama, una funcionalidad, al final cuando terminamos queremos unir esa rama. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar el comando de merge. Supongamos que tenemos una rama que se llama nuevo feature, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos una funcionalidad completa que queremos integrar a nuestra rama principal. Para hacer uso de este comando, lo primero que debemos hacer es ir hacia la rama en la cual nosotros queremos que queden nuestros cambios. En este caso sería la rama main, que es la que nosotros queremos que reciba lo que hemos desarrollado del nuevo feature. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que tenemos del nuevo feature. Ya está desarrollado y queremos ahora que se una acá a la rama main. Ahora lo que tendríamos que ejecutar entonces es el comando git merge, que es el nombre de la rama, git merge con el nombre de la rama que contiene los cambios que queremos unir. En este caso sería git merge nuevo feature. Y luego eso lo que va a hacer es crear, va a crear en nuestra rama principal un commit con los cambios que se han fusionado. Voy a limpiar esto. Nosotros aquí estamos en la rama develop. Vamos a hacer un git log. Aquí nosotros tenemos dos commits que se han venido trabajando dentro de este proyecto. El uno dice mi segundo commit, el otro dice mi primer commit. Ya estando aquí, lo que vamos a hacer es navegar a la rama main, en donde quisiéramos que se fusione. Entonces, lo que tendríamos que hacer es saltar entre ramas. Vamos a pasarnos directamente a la rama main. Para pasar a la rama main, git checkout, y ubico el nombre de la rama. En este caso sería git checkout y el nombre de la rama sería main. Y ahí ya me dirigí directamente a la rama. Ahora sí, si yo puedo, veamos, con un git log, es que yo tengo acceso, miren, que anteriormente estaba en develop acá y ahí yo podía ver algunos datos. Ahora yo estoy en la rama main. Perfecto. Entonces, una vez que ya estoy dirigido en esa rama, vamos a hacer un merge con la rama develop. Si vemos la diapositiva, digamos que esta es la rama develop y estaba aquí. Entonces voy a fusionarme con main. Ya lo que hice fue pasarme a la rama main, que sería esto. Ya estoy aquí. Y ahora sí, con el comando git merge y el nombre de la rama, yo le puedo decir que a la rama main se fusione esta rama develop y genera una nueva versión con un core. Ejecutamos el comando git merge develop, enter. Entonces me dice que aquí se ha realizado una nueva actualización. Si en la rama develop hubiera abierto el archivo main y hubiera agregado algunos cambios y hubiera hecho el git merge develop, a más de este mensaje, lo que va a suceder aquí es que me va a mostrar qué archivos fue cambiado. Por ejemplo, si hubiera abierto main.js aquí y le hubiera modificado algún texto, entonces ahí me hubiera dicho aquí que el main.js sufrió cambios y que hay un nuevo archivo cargado y que se ha insertado correctamente a la rama, en este caso main, desde la rama develop. Esos son los mensajes que generalmente me va a estar apareciendo. Si yo aquí hago un git log, veamos, se mantienen los mismos porque en sí no tenía cambios. Vamos a hacer un cambio entonces para poder apreciar mejor este proceso. Vamos a modificar, por ejemplo, URX. Vamos a edad, género, teléfono, me invento, ¿no? Y ahorita me voy a ir
vamos a saltar a la rama develop, en donde yo voy a validar estos cambios que acabo de hacer en este momento. Salto de rama, git checkout develop. Vamos a hacer un git status y me dice que aquí hay unos archivos modificados, que es el U. Entonces tenemos que agregarlo al área de staging. Git add js uber, listo. Y ahora sí vamos a hacer un git commit nuevos atributos agregados al archivo uberx. Entonces, si yo hago un git log, podemos ver aquí, dice nuevos archivos agregados al archivo uberx. Y si se dan cuenta, ¿quién fue la persona o la rama que agregó esos cambios? Aquí ya me aparece que es la rama develop. Estos cambios de acá es de la rama main. Y ahí ya podemos darnos cuenta cómo es que podemos visualizar quiénes están haciendo los cambios, cuál fue el mensaje, a qué hora y cuál es el usuario que hizo ese mensaje, ese commit, y desde qué rama ejecutó esas modificaciones. Una vez que ya tenemos esto, este usuario hizo una modificación y acá en la rama main nosotros nos quedamos en una versión en la cual, esta versión de aquí, en la cual todavía yo no modifiqué o no agregué ningún atributo a UberX. Pero cuando yo he creado una nueva rama llamada develop, aquí ya agregué un cambio a UberX, unos atributos. Ahora quiero hacer un merge, quiero fusionar las dos ramas. Recordemos los pasos, tengo que irme a la rama a la cual yo deseo fusionarla, que en este caso voy a pasarme a la rama main, git checkout main, y con eso ya me cambié a la rama main. Y luego de eso, que tenía que hacer, ya ejecutar el comando git merge develop, aunque puedo hacer un git log antes para ir visualizando. En la rama main, si se dan cuenta ustedes, solo con el git log solo veo los commits que hizo en la rama main. Ya acá yo ya tengo los commits porque me encuentro en la rama develop. Ya, y estos son los de la rama main que están aparte. Ahora sí, lo único que voy a hacer es un git merge develop de esta forma. Y miren, eso es lo que yo les mencionaba, porque anteriormente me salió un mensaje diferente acá arriba. Este mensaje me sale porque no habían cambios ni nada ejecutado dentro de la rama develop. Pero como ya ejecutamos acá en develop este commit, ya hay cambios. Esta rama hizo un proceso, hizo una modificación en el proyecto, y al momento de hacer merge dice que se actualizó, nos da qué archivo se actualizó, cuántas líneas se modificó, que son 3, y que se ha cargado ese archivo correctamente y se ha insertado estas 3 líneas en el archivo uberx. Con eso ya tenemos hecho el merge. Y ahora esto, ¿cómo se vería al momento de hacer un merge? Vamos a ejecutar git log, y si nos damos cuenta, acá donde dice nuevos atributos agregados al archivo uberx, específicamente en este commit se unificó main con develop. Miren que ya no me aparece en rojo como teníamos anteriormente. Eso quiere decir que estas dos ramas fueron unificadas. Resulta que este proceso de hacer merge se puede hacer de diferentes formas. De hecho, hay varias formas, pero yo les voy a explicar 3 de las formas que comúnmente se utilizan para hacer el merge. La primera de ellas se llama Fast Forward Merge. Esta es una estrategia de merge predeterminada por Git y ocurre cuando la rama que contiene los nuevos cambios tiene actualizada la última versión de la rama padre. En este caso, lo que hace Git es avanzar el apuntador de la rama padre hacia el último commit de la rama en la cual se hicieron los cambios. La segunda forma de nosotros hacer el merge se conoce como merge commit. Esta ya es una estrategia en donde se genera un nuevo commit cada vez que se hace un merge, y este commit contiene los cambios que se están uniendo en ese merge, y generalmente es utilizada esta también dentro de las ramas por defecto que tienen los cambios que no han sido actualizados con las últimas versiones de la rama padre. Y la última, la tercera estrategia, en cambio, es el Squash Merge. Esta estrategia es una especie de combinación entre las dos estrategias anteriores. En este, lo que se genera es un nuevo commit que contiene todos los cambios de la rama que vamos a fusionar, y probablemente el apuntador de la rama padre se vaya a mover hacia alguno de los commits. Entonces nosotros vamos a poder tener un historial más simple y conciso. Si nosotros queremos utilizar una estrategia, debemos colocar el flag guión squad. Esto es lo que nos va a permitir, obviamente después del comando merge, y lo que nos quedaría es git merge squad, seguido del nombre de la rama que contiene los cambios. En realidad Git tiene un montón de opciones que ustedes pueden configurar para hacer merge entre los proyectos, pero los que les acabo de mencionar son los que más se utilizan. Lo que deberíamos responder es cómo decidimos cuál estrategia de merge
debería yo utilizar? La respuesta va a depender del flujo de trabajo que ustedes estén utilizando. Y acorde a esto, ustedes deben de elegir cuál es la estrategia que les va a permitir tener un historial más limpio, que les permita solucionar errores de manera más fácil. Aunque si en este momento ustedes que estamos aprendiendo Git, yo les recomendaría es explorar las tres estrategias en diferentes proyectos. Creen un nuevo proyecto y apliquen la primera estrategia. Creen el segundo proyecto, apliquen la segunda estrategia y así un tercer proyecto y aplicamos la tercera estrategia. Ustedes son libres de decidir cuál de las tres les funciona mejor y con cuál de esas tres ustedes se sienten más cómodos de trabajar. Así que quedan ya a disposición de ustedes establecer una estrategia que les ayude a tener un historial de versiones más limpio dentro de su proyecto.